Bienvenidos a la casa del Señor, una vez más, a los padres, felicidades. Bendecimos en el nombre del Señor. Siento mucho por aquellos que no tienen el privilegio de ser padres, pero bendigo el nombre de todos los que son padres. Gracias a las madres por las atenciones que nos dieron ayer, pero quiero reconocer también a otro tipo de padres. Aquellas madres que han sido solo padre y madre para sus hijos. Las reconozco, las bendigo en este día también y le pido a Dios por sus vidas. Bueno, pues que adelante, madres que son madres y padres, y gracias padres y los bendigo también. Bueno, hoy el mensaje es el padre, un líder con influencia de generaciones. El padre, un líder con influencia de generaciones. Héctor Abad Facio-Lindsay, en su libro El olvido que seremos, lo introduce de la siguiente manera. Dice que en su casa eran 10 mujeres y 2 hombres, su padre y él. Y él empieza a describir las mujeres, y dentro de las mujeres hay una que es una monjita. Y esta monjita dormía en la habitación donde él dormía, y todas las noches tenía que orar con la monjita. Pero en una de las mañanas en que la monjita lo sacaba al patio de la casa, de momento ella dijo: tu padre no va a ir al cielo porque no va a misa ni reza. Por la noche, cuando llegó la hora de orar, llegó el tiempo y la monjita le dijo al niño que era el momento de rezar. Y él le dijo: yo ya no quiero rezar. Dijo: sí, ¿no? Lo retó, dice. Dice: no, ni tampoco quiero ir al cielo. Le dijo: ¿por qué? Dijo: porque si mi papá no va al cielo, yo prefiero ir al infierno, pero con mi padre. Dice él: yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá. Y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar, sin dudarlo un instante, por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar, sin dudarlo un instante, por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Palabras de Héctor Abad Facio-Lindsay en la introducción de su libro. El padre, un líder con influencia en generaciones. En Génesis no. En Jeremías, capítulo 35. En el versículo 5 en adelante, Jeremías, capítulo 35. Jeremías, capítulo 35, versículo 5 en adelante. Vamos a ponernos de pie. ¿Vamos? Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer un versículo, usted lee el otro. Yo empiezo con el 5. Dice:
A todos los miembros de la familia de los recabitas les serví tazas y copas llenas de vino y los invité a beber. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonabat, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. También nos ordenó que no construyéramos casas, ni cultiváramos la tierra, ni plantáramos viñas, ni las poseyéramos. Nos dijo que si queríamos vivir muchos años en la tierra que habitamos, debíamos vivir siempre en tiendas de campaña. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonabat, hijo de Recab, nuestro antepasado. Tampoco construimos casas para habitarlas, ni tenemos viñas ni terrenos, ni cultivamos el campo. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Vamos a dejarlo ahí, pero después continuamos revisando ese capítulo, porque es bastante largo. Eterno Dios y Padre nuestro, tú que nos amas, tú que eres nuestro progenitor por generaciones, te rogamos que nos asistas con tu Espíritu Santo y bendigas a este pueblo con tu presencia gloriosa y nos dejes comprender y entender la importancia del Padre. Ayúdanos como hijos a entender los aspectos positivos y buenos del Padre. Ayúdanos como hijos a perdonar a nuestros padres y amarnos de la manera que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Presentarse, mis hermanos. ¿Quién es el Padre? Pregunta. ¿Quién es el Padre? En otras palabras, ¿cuáles son las funciones del Padre? ¿Qué define a un Padre? Esto es interesante. En Génesis, en el capítulo 10 de Génesis 10, versículo 21, nos va a dar una de las definiciones de lo que es un padre. 10, 21. También tuvo hijos Sem, que era padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Luego, en el 28, 13, otro momento, 28, 13 de Génesis, nos dice la palabra del Señor así. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra desde ahora donde estás acostado. En este sentido, el abuelo también es un padre, porque a quien le hablaba Dios era ¿a quién? A Jacob. Y Jacob es el nieto de Abraham. Y Dios dice: yo soy el padre, o yo soy el Dios de tu padre Abraham. Luego en Job, en el capítulo 29, Job 29, Job 29, 16, dice: para los pobres yo era su padre, para los extranjeros yo era su defensor. Desde esta perspectiva, el padre es ¿quién? Un benhechor, alguien que le hace bien y que cuida de personas que son desposeídas o que necesitan de alguien que les cuide. Ahora bien, desde esta perspectiva que hemos estado viendo, Dios es nuestro Padre eterno, creador, porque es nuestro proveedor, es nuestro sustentador,
también es padre desde esa perspectiva, y Adán es nuestro padre de genealogías. En otras palabras, Adán es el padre de la estirpe humana. Ya vemos esas definiciones. Ahora, ¿quiénes somos tú y yo en referencia a nuestros hijos? ¿Quiénes somos? Esa es la otra parte que hay que mirar. Y vamos a dedicarle. En Génesis 10, 21 nos dice cómo los hijos de Noé, Sem, se convierte en el padre de la descendencia santa. Noé tiene varios hijos y dentro de esos hijos hay uno que se llama Sem. Y Sem se convierte en el padre de la descendencia escogida. Fíjense, Dios escogió un hombre que se llamó Abraham, perdón. Pudiéramos pensar y empezar en Adán. De hecho, Adán está en la genealogía ¿de quién? De Jesús. Ahora, pero empecemos en Abraham para no tomarlo tan lejos. Dios, dentro de todas las generaciones de la tierra, escoge a Abraham. Abraham es de la descendencia ¿de quién? De Sem. De Sem viene a ser un tatarabuelo por allá ¿de quién? De Abraham. Pero luego de Abraham nace un hijo. A Abraham le nacen varios hijos, pero el hijo escogido era ¿quién? Isaac. A Isaac le nacen dos hijos y Dios le dijo, el menor servirá al mayor, y el menor ese viene a ser el primogénito de dos hijos. Dios escoge de entre los dos solo a uno. ¿A quién? ¿Al mayor o al menor? Al menor. ¿Se da cuenta cómo Dios y la historia y la genealogía va descartando las herencias? ¿Se da cuenta? La descendencia de Dios se mantiene de acuerdo al linaje de Dios, a la estirpe de Dios, a los que Dios ha escogido, ha apartado y ha separado para bendecir. Entonces, mis amados, pensemos por un momento. Desde esta perspectiva, un padre es alguien que inicia una estirpe genealógica con características de historia santa. Cuando usted se iba a meter en este negocio de hacer hijos, ¿alguien le explicó eso? A mí no. Yo no lo sabía. Es más, después de que mi hijo Joshua nació, yo todavía no lo entendía a profundidad. Fue hasta hace pocos años. No recuerdo qué era lo que estaba leyendo, qué era lo que estaba estudiando. Y ese día empecé a orar y a decir, Señor, bendice a mi generación hasta la Z, o sea, hasta la última miembro de mi generación. ¿Por qué yo estaba diciendo eso? Porque de alguna manera, después de muchos años, de alrededor de más de 40 años de vida, Dios empezó a iluminarme y a hacerme entender una verdad. Yo soy padre de generación. Yo no soy padre para tener simplemente un hijo, dos hijos y recrearme y gozarme en los logros profesionales, académicos o materiales o emocionales de mis hijos. Yo soy padre con un propósito en las manos de Dios. Diga conmigo, yo soy padre con un propósito en las manos de Dios. No tiene por qué suceder que de sus hijos les sirvan al mundo. No tiene por qué suceder que sus hijos se dediquen a labores que no le agraden a Dios. Y aunque de entre las ovejas pueden salir cabritos, usted y yo hemos sido llamados como padres para mostrarles, enseñarles a nuestros hijos un camino de bendición. Usted no es padre en la labor del simple gozo de ver a sus hijos crecer y verlos tener hijos y verlos avanzar en todos los aspectos de su vida. Dios puso en nuestras manos semilla santa
para cambiar la tierra, para impactar las generaciones, para impactar la historia de la humanidad a través de los hijos que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta, Padre, que nuestra labor es importante? Nuestra labor no es de rasgarnos la barriga mientras vemos el partido de fútbol o de béisbol. A veces nos parece a nosotros que nuestra labor de padre termina solamente con traer el cheque o el bulto de billetes a la casa y decirle a la mujer: toma, cómprale comida a los animalitos esos. Nuestra labor va más allá. Nosotros hemos sido llamados de una manera muy especial por Dios a influenciar la vida de nuestros hijos con nuestro ejemplo. No podemos enseñarle a los hijos algo que nosotros no hacemos. No podemos enseñarle a nuestros hijos modales de gente santa cuando nosotros vivimos, caminamos y hablamos como impíos. Imposible. Por eso el mensaje se llama El Padre, un líder con influencia de generaciones, porque el líder es alguien que influencia a otros a través de su ejemplo y vida. Entonces, amados, la gran noticia para nosotros es que somos padres de una generación, o de generaciones mejor, y somos padres para alterar generaciones postreras. La mala noticia está en la misma buena noticia, y es que tu ejemplo y la manera en que tú vivas impactará a tus hijos. Y esa es la parte difícil, ese es el reto para nosotros. Además, el padre es alguien que es primogénito, el iniciador, el creador de algo como un movimiento. Abraham es el padre de la fe. Jonadab, hijo de Recab, es el iniciador de un movimiento de santificación de su familia a la causa de Dios. Por esta razón, les dice a sus hijos que ellos no podían beber vino ni sembrar casas. ¿Cuál es la razón? No está muy clara, aunque sí hay un concepto generalizado de por qué él dice esto. El padre debe entender que es el principio de nuevas generaciones y el iniciador de una descendencia que puede ser la diferencia y bendición a su mundo. Por tal razón, el padre debe ser consciente del ejemplo que le dará a sus hijos. 2. El padre vela por el porvenir de sus hijos. Jeremías 35:7. Esta es una parte de la respuesta que le dan los hijos de Jonadab, hijo de Recab, al profeta. Le dice Jeremías 35:7. Dice: también nos ordenó que no construyéramos casas, ni cultiváramos la tierra, ni plantáramos viñas, ni las poseyéramos. Ahora, esto era lo más natural, ¿sí o no? Llegar a la tierra que Dios les prometió, hacer casas, plantar viñas, ¿cierto? Eso era algo muy natural. Es más, no solamente era natural, era importante. ¿Para qué? Para el cuidado y el sustento de la familia. Ahora a este hombre se le mete en la cabeza que no era eso lo que tenían que hacer. Y le dice: nos dijo que si queríamos vivir muchos años en la tierra que habitamos, debíamos vivir siempre en tiendas de campaña. Jonadab, hijo de Recab, ordena a sus hijos con el propósito de abstenerse, con el propósito de vivir una larga vida, debían de abstenerse de beber vino y edificarse en casas para que vivieran por largos años en la tierra. Esa era la razón, ese era el mandato. No beban vino ni se construyan casas para que vivan por largos años en la tierra. Era la manera que él como padre tenía la visión de bendecir a su descendencia. ¿Cuál es tu visión de padre para tus hijos? ¿Cuál es mi visión de padre para mis hijos? Ese es importante. Por lo general, los padres nos deleitamos y nos gozamos siempre, o por lo general, con la idea de que mi hijo se parece a mi padre o a mi madre, o camina como el tío o algo así. ¿Se acuerdan? Eso lo repetimos cada vez que nos reunimos en familia, ¿no?
y tiene las manos de su abuelo, y tiene los pies de su abuela, y se acuerda, y tiene el dedo torcido, todas esas cosas que a veces son estupideces y las repetimos y nos parecen lo más importante de la vida cuando estamos en familia. En el mensaje ¿Quién es mamá? Dije que la definición de la familia de hoy se define a la familia como una grupo de hombres y mujeres que se aman entre sí y se cuidan entre sí. Esa es una definición que parece más la definición de un club social o de un grupo de camaradería. Y ese es el problema que tenemos en el día de hoy. La definición de familia tiene que ser una definición de roles. La familia es un grupo de individuos donde hay un padre, una madre y unos hijos, y cada uno tiene funciones. Pero como nosotros nos apartamos de la función de Dios, de la obediencia a Dios, nos tocó cambiar y redefinir la familia. Porque hoy hay dos mamás, hoy hay dos papás, o en algunos casos no hay sino una sola madre, que es uno de los conceptos más comunes. Entonces nos toca inventarnos algo para no vernos ante el mundo como un fracaso, para que la sociedad no se sienta fracasada en sus propias ponencias, conceptos filosóficos y éticos, no se vea fracasada y no se vea destruida. Tiene que reinventarse, y de la única manera que puede reinventarse es cambiando la definición. Entonces es un grupo de mujeres o de personas que se aman entre sí y se cuidan entre sí. Y cuando adoptamos esa definición, entramos en caos, porque Dios lo definió de una manera diferente. Dios dijo que había un papá y una mamá. No estoy echándole piedra a nadie, estoy hablando de lo que Dios declaró. Pero el problema de nosotros los seres humanos es que nos gusta cambiarlo todo y ajustarlo a nuestra manera para vivir a nuestra conveniencia o forma que nos parece mejor. Y ahí es donde entramos en caos. Cuando redefinimos la relación con Dios, cuando redefinimos la institución de Dios, cuando hacemos lo que nos parece. En esta definición de roles, cada uno de los roles es importante para el funcionamiento apropiado del grupo. El padre es una figura de autoridad y a su vez funciona como guía de su familia. A su vez los hijos aprenden, imitan y son proveídos en sus necesidades básicas. Esta provisión tiene que ver con alimento, educación, ¿cierto? Conceptos éticos, filosóficos, darles a los hijos el alimento, pero darles también vestuario. Esa debe ser la provisión de los padres. Ahora bien, cuando Jonadab les da esta orden a sus hijos, está buscando la bendición de ellos al futuro. No se entiende con claridad cuál es el propósito, ya lo dije, de esta orden. Realmente esto parece de parte de Jonadab un voto de pobreza para combatir la ambición y por otro lado no beber vino para evitar la negligencia en el servicio a Dios. En otras palabras, lo que Jonadab dijo tenía un propósito definido. ¿Cuál era el propósito definido? Curar o ponerle una solución a la ambición. Cuando le dijo, no se construyan muchas casas y viñas y esto. Él era un hombre con un concepto celote de religión, un concepto de consagración total e integral de la vida de la persona a Dios, a su servicio. Nos dice Crónicas, por allá en otra parte, nos dice Crónicas
que él pertenecía a una familia de escribas. Cuando Jonadab está dando esta orden, está pensando en qué. ¿Y qué era lo más importante para él y su familia? ¿Qué era lo más importante para él y su familia? Dios, servicio a Dios. Dios. Recién convertido, conocí a Marilyn y por supuesto, con el tiempo decidimos casarnos. Pero cuando llegó el momento de casarnos, la pregunta mía fue: ¿y con qué yo sostengo mi hogar? Solución: vamos a trabajar horas extras. Y hablé con uno de los líderes de la iglesia Bayshore que me ayudara a conseguir un tiempo extra. Y me dice él: el único trabajo que yo sé que se necesita es un trabajo no apropiado para usted. Y yo entré y me dije: ¿qué trabajo no es apropiado para mí? Yo puedo hacer de todo. Si cuando me criaba yo le cuidaba las porquerías a mi padre, cogía estiércol con la mano, le daba a comer a los cerdos, ¿qué me va a quedar a mí grande? Entonces yo le insistí que me dejara. Me dijo: es un trabajo en una barra, pero tú eres un cristiano y ese no es el lugar tuyo. ¿Qué lección es esta? Si yo soy semilla santa, y si yo vivo para la gloria de Dios, yo no puedo pensar en que yo voy a hacer dinero o tener negocios de prostitución, de venta de drogas o de alcohol, porque eso no es para la gloria ni la honra de Dios. Yo tengo que pensar cómo ganarme la vida de una manera diferente. Aquí hubo una muchacha que es una señora, que se convirtió, y en el momento en que se convirtió trabajaba en una barra. Cuando yo empecé a presionar el tema de que ella no podía seguir trabajando ahí, que ella tenía que dejar ese trabajo, porque ella no solamente servía licor, pero ella tenía que sentarse con los clientes a consumir licor para que el cliente gastara más dinero. Y cuando yo le empecé a presionar el tema, ella me dijo: yo no puedo hacer eso, porque yo en una noche me gano lo que una persona se gana en un mes en una factoría. ¿Dónde está hoy? ¿Se dan cuenta, mis amados? Venir a Cristo, tomar el camino de Jesús y ser padre para la gloria de Dios incluye enseñarle principios de vida a mis hijos que adoren, honren y glorifiquen al Señor. Yo no puedo enseñarles a mis hijos que todo lo que se les dé la gana hacer, lo pueden hacer. Yo tengo que mostrarles una senda y un camino. Y este hombre, Jonadab, le dijo a sus hijos que no bebieran vino porque pueden cometer errores al hacer su trabajo. ¿Sabían ustedes que uno de los trabajos del escriba era copiar el texto sagrado? Y de hecho era el trabajo más importante que tenían. Al copiarles el texto sagrado, de esta palabra a esta, ellos contaban y tenían que haber tantas palabras. Si había una más o una menos, ¿qué pasaba? La copia estaba equivocada, mala. ¿Y qué les tocaba hacer? Cortar el manuscrito. ¿Ustedes se imaginan donde no hay computadora copiar esto a mano? ¿Usted se lo imagina? Gracias a Dios por las computadoras. Y yo le doy gracias a Dios por las computadoras, porque me hacen la vida más fácil. Bueno, mis amados, simplemente digamos que Jonadab le da esta orden a sus hijos porque busca la bendición de ellos al futuro. 3. ¿Qué importancia tiene el ser líder? ¿Qué importancia tiene el ser líder de sus hijos? Versículos 5 y 6.
esa parte la leímos, dice, antes, en los versículos anteriores, al 5, Dios le da una orden al profeta Jeremías. Le dice, vaya y convócame a toda la familia de Jonadab, hijo de Recab. Y los lleva y les ofrece vino. Dice, a todos los miembros de la familia de los recabitas les serví tazas y copas llenas de vino y los invité a beber. Y fíjense, estaban en el templo, porque allá fue donde Dios dijo que lo hicieran. Y le dice, pero ellos me dijeron, nosotros no bebemos vino porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó que jamás bebiéramos vino, ni nosotros ni nuestros hijos. Ahora, en la época de Jeremías, a la época en que Jonadab, que fue la época de Jehú, cuando Jonadab vivió, habían pasado por lo menos 4 generaciones. Y todavía estos hombres y mujeres se mantenían firmes en el mandato de su padre. Esto es para mí maravilloso. Han pasado ya unas generaciones y estos hombres han aprendido, y mujeres, que el licor es prohibido en casa por obediencia a un antepasado que les dejó esta orden. Cuando eres líder de tus hijos, dejas lecciones que ellos aprenden y difícilmente olvidan. Mira, vamos, tráigame un cerdo, yo se lo capo ahora mismo. Se lo castro. Porque mi padre me lo enseñó cuando yo era prácticamente un niño. Cuando los hijos aprenden una disciplina de parte de sus padres, aprenden lecciones para toda una vida. Esto es importante, no solo para cuidar la forma en que nos relacionamos con ellos, con nuestros hijos. Los padres parecen que en general entienden que ellos son los líderes del hogar, pero aún con este conocimiento muchas veces somos negligentes en cumplir nuestra función de padres. Pero las razones pueden ser muchas y variadas. Lo cierto es que cuando el padre dedica tiempo y amor a los hijos para enseñarles, debe darle espacio a los hijos. Uno de los problemas, pero al mismo tiempo bendición con los padres, es los padres siempre se acercan a los hijos desde la posición de autoridad. La madre no. ¿Cómo se acerca la madre? Desde la perspectiva de las emociones, ¿cierto? El padre siempre se acerca a los hijos o para tener un momento de relajamiento o para tener una actividad con ellos o para lo que sea, desde la perspectiva de autoridad. Y eso es bueno. Eso es parte del problema de la psicología moderna. Porque la psicología moderna, en esa definición que vimos, nos ha enseñado que hay que negociar con nuestros hijos. ¿Saben una cosa? Después de años de fracaso, porque eso empezó en el año 1960, después de los años de fracaso, los psicólogos están diciendo: ¡alerta, alerta! ¡Rigo de la mare! Necesitamos reenfocar el concepto de negociación familiar. Tiene que haber una autoridad en el hogar. Dios no lo estaba diciendo desde siempre. Fuimos nosotros los que nos salimos del formato de Dios y dijimos: no, de cualquier manera, lo importante es que nos ayudemos entre nosotros y nos amemos entre nosotros. Yo digo: no, tiene que haber una figura de autoridad en la casa. Los psicólogos hoy están empezando a decir: sí, señor, es verdad. Entonces, el padre tiene que aprender a acercarse a sus hijos y use la figura de autoridad, pero úsela también con un equilibrio de amor. Dale lección a los hijos, enséñales. Pero hay un problema con las madres como lo hay con los padres. Solo que las madres, otra vez, el propósito o el concepto es lo emocional.
Las madres quieren que sus hijos sean dependientes emocionales de ellas para siempre, forever. Pero los padres tenemos otro problema. Nosotros queremos ser la figura de autoridad aunque estemos viejos. No, aquí el que mando soy yo. ¿Sí o no? Ahora, lo que sí debemos hacer es que si usted le enseña a su hijo algo, quite y remueva su autoridad un poco de ese punto de vista, si ya su hijo aprendió la lección. A mi hijo Joshua, el mayor, yo siempre le decía, hijo, hoy no entiendes lo que te estoy diciendo y te molesta. Pero yo te estoy enseñando esto porque en 2 años, en 3 años, o en 4 años, o el año entrante, tú vas a tener ya que empezar a tomar decisiones en tu vida solo. Y lo importante para ti es que hoy yo te enseñe para cuando llegue el momento de tomar decisiones, tú solo sepas, porque yo te lo he enseñado. Desde que Joshua salió de la casa, yo no me preocupo de él. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a preocupar de él? Yo le enseñé. Yo le enseñé a vivir. La mamá le dedicó tiempo, le dedicó amor, cariño, ternura y también le enseñó. ¿Qué tengo que hacer yo hoy? ¿Seguir supervisando a mi hijo? No. Oh, mi hijo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién anda? Eso se lo dejo a la mamá, pero la mamá tampoco debe hacer eso. ¿Por qué? Porque le enseñamos. Porque tenemos que tener confianza en que él aprendió la lección. Por eso es que las madres, como mi mamá, con un hijo de no sé cuántos años tiene mi hermano, 50 años, mi mamá todavía anda preocupada y latigándose y muriéndose por las decisiones que mi hermano hace. Yo le soy honesto, yo no me preocupo por la vida de Yasha. Oro por Yasha. Lo llamo de vez en cuando porque yo soy su y yo tengo que decirle, hijo, aquí estoy, te sigo amando. Aunque tú no me llamas, aunque yo no te llame, seguimos siendo. Exactamente. ¿Se dan cuenta, mis amados? Pero tenemos entonces que los padres tomar la decisión de que si enseñamos y damos lecciones de responsabilidad o de lo que sea a los hijos, tenemos que aprender a darles libertad para que ellos mismos ejerzan sus responsabilidades. Amados, el liderazgo del padre altera el futuro de las generaciones. Versículo 8 dice, nosotros hemos obedecido las órdenes de nuestro padre. Jonadab, hijo de Recab, nunca hemos bebido vino, ni tampoco nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Estos hijos iniciaron una costumbre contraria a la de sus parientes en el pueblo de Israel. Una familia sin bebida alcohólica y dedicados al servicio de Dios. ¿No les parece a ustedes extraño esto? Todo el mundo hacía lo contrario. De hecho, en esa cultura, la sobremesa es vino. El buen padre deja herencia eterna. Como resultado de la obediencia de estos hijos, se creó una costumbre que vino a ser ley para esta familia. No beber alcohol y no construirse casas. Ahora bien, en esta necesidad de crear una nueva generación sin la contaminación de la sociedad y cultura que nos rodea, el padre puede cometer el error común de satisfacerse con los logros escolares, profesionales de sus hijos, dejando de lado el aspecto emocional de la vida de su hijo, y eso es peligroso. Porque se ha dicho y se han hecho estudios donde los hijos crecen obedeciendo a los padres, pero no necesariamente significa que tienen una buena relación con los padres. Porque el padre siempre está, ¿hiciste las tareas?
Oh, y cuando el hijo le trae el diploma con buenas notas, oh, el padre se siente feliz. Oh, oh. ¿Sí o no? Pero el padre tiene que transmitir emociones. El padre tiene que acariciar a sus hijos, no como la mamá. La mamá le mete uno de los dedos hasta en el ¿no? A ver si tiene cera y todo. No. Tócale la cabeza, abrázalo, sóbale la cabeza, en fin. Pero el padre tiene que mostrar emociones, tiene que darle palabras de hijo te amo. Yo soy un hombre orgulloso por tus logros. Pero que no todo se quede en el logro. Los hijos deben entender que con papi puedo sentarme a hablar. Ahora, ojo, porque por lo general los padres se satisfacen solo con la conversación de las hijas. ¿Sí o no? Hay como una afinidad más entre padres e hijas. Y hijas con, hijos, perdón, con la madre. No, aquí la idea es que se alcancen los dos géneros. A los dos géneros les cae bien la conversación con papá. A la hija le cae bien hablar con papá, pero al hijo también. ¿Saben por qué? Porque el hijo enseña la practicidad de la vida. Perdón, el padre enseña la practicidad de la vida. La madre enseña otro tipo de cosas, pero el padre siempre está en el aspecto práctico. Entonces, papá, no te goces solo con que el hijo le está yendo bien en la escuela, con que le sacó diploma de no sé qué, con que hizo bien, con que tiene un buen trabajo, con que tiene un buen salario. Eso no es todo. Sus hijos tienen que ser reafirmados por usted con palabras de amor, de estímulo, de motivación a seguir adelante. Miren, en la generación pasada de los Yankees, los ganadores estos que ganaron no sé cuántos campeonatos seguidos, había varios jugadores que tenían una característica. Empezando por el viejo George Steinbrenner. Sus padres eran los que habían influenciado su vida. Había un muchacho boricua él. ¿Alguien se acuerda de los del 97, 98 que ganaron campeonatos? Ese muchacho, ¿cómo se llama? Bernie Williams. Ustedes saben que Bernie Williams aprendió a batear con su padre, y su padre, dice él, que se sacrificaba y tomaba a sus hijos y los llevaba al campo y les enseñaba a batear una bola. ¿Quién fue el gran motivador, el gran maestro? ¿Quién fue el que le enseñó lecciones de pelotero valiosas para que él llegara luego a ser un profesional? Su padre. El viejo George Steinbrenner estaba viendo, a mí lo que son entrevistas de gente famosa me gusta porque uno aprende. Estaba viendo una entrevista del viejo George Steinbrenner, el que murió. Dice que tenían una competencia de carreras en la escuela, en el colegio. Y él invitó a su padre orgulloso porque le iba a competir. Y su padre fue a verlo. Y se desarrolló la carrera y él quedó de segundo. Y él llegó donde el papá y le dijo, papi, ¿cómo le pareció? Le dijo, ¿por qué no pudiste ganar? Fue una actitud negativa del viejo. Pero ¿saben que incluso a veces esas cosas afectan la vida de los hijos para bien? Desde ese día, George Steinbrenner dijo que él se acostumbró a ser un ganador. Él quería siempre ver a los Yankees campeones. Claro, la vida no está siempre en ganar. La vida es mucho más. Los simples ejemplos para decirle a usted que usted como padre tiene la influencia maravillosa de cambiar, de alterar el rumbo de su descendencia de aquí hacia atrás o de aquí hacia adelante. ¿Cómo? A través de tu ejemplo, de la vida que tú des, de la relación que tú tengas con tus hijos. Cuando yo levanto una familia santa, consagrada a Dios, que toma en serio las cosas de Dios, que bendice a Dios, que es respetuoso de la cultura, de la sociedad, que es respetuoso de la mujer, que es respetuoso hacia las personas,
estos hijos se levantan con principios de vida totalmente diferentes a los de los hombres violentos. Un estudio que hicieron de la descendencia de Jonathan Edwards, un pastor predicador en Boston en los años 1880, y la de un borracho famoso en Boston de esa misma época, compararon las dos descendencias de estos dos hombres. Y la compararon hasta el año del principio del 80. Y en esos años, esa descendencia de Jonathan Edwards había sido una descendencia de hombres y mujeres profesionales que hicieron bien a la sociedad de los Estados Unidos y que retribuyeron, que dieron dinero al gobierno de los Estados Unidos en contra de la familia de este borracho famoso, donde la mayoría de su descendencia eran personas de cárcel, eran personas con problemas, eran personas violentas que le debían al fisco de los Estados Unidos por el cuidado de esa familia una cantidad exorbitante de dólares. ¿Vale la pena ser un buen padre y dar ejemplo a nuestros hijos? Madres que viven solas, que no tienen un padre con ustedes para criar sus hijos. Recuerden siempre que el abuelo puede ser una buena influencia. Recuerden siempre que sobre todas las cosas Dios es un buen padre. Confíen en Dios y enséñenle a sus hijos a confiar en Dios y pídale a Dios que levante su descendencia para su gloria. Y estoy seguro que Dios hará grandes cosas en la vida de su descendencia. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.